Hoy vamos a trabajar otro representante de la masa danesa. Recordemos que ya esa preparación ya la hicimos, ¿no es cierto? ¿Quién se acuerda qué producto hicimos de masa danesa? Rollo de canela. El rollo de canela, ¿no es cierto? O sea que hoy nos va a rendir, ¿no es cierto? Porque ya conocemos el procedimiento y demás. Lo importante, jóvenes, es que nos demos cuenta que de un mismo procedimiento podemos elaborar diferentes productos. O sea, hoy vamos a hacer otro representante más de masa danesa. La parte del procedimiento ya la anotamos, ustedes la conocen, pero ya se las voy a anotar. Vamos a trabajar de forma que semi-industrial, vamos a utilizar la batidora, porque este tipo de preparación, jóvenes, acordémonos que la masa tiene que ser supremamente extensible, ¿no es cierto? Y esa extensibilidad se da de forma adecuada o de una mejor forma haciéndola con la batidora, ¿no es cierto? No quiere decir que no se puede hacer de forma artesanal, también se puede hacer. Lo que pasa es que nuestros croissants van a quedar un poco más rústicos, ¿no es cierto? Menos elásticos y demás. Otra recomendación que ya la habíamos dado de este proceso es que la masa tiene que quedar supremamente suave, no tan suave como la del hojaldre, ese nos iba pasando un poquito, pero sí debe quedar bien suave, ¿no es cierto? Para facilitar el trabajo con rodillo. Entonces, chicos, la fórmula está dada para 500 gramos. Cada grupo va a hacer esa cantidad. Esperemos que anoten la formulación. Todos los croissants se hacen de la misma forma, ¿no es cierto? Entonces ahí podríamos hacer croissants de dulce, croissants de sal, de bocadillo y queso, de arequipe, ¿no es cierto? Podríamos hacer de solo sal, como por ejemplo el de ajonjolí, ¿no es cierto? O sea, la sola forma de croissant con la terminación en ajonjolí, o sea, los rellenos que nosotros consideremos, ¿no es cierto? Pero el procedimiento es el mismo para que lo tengamos presente. Siempre se los he dicho, estamos trabajando procedimientos base que nos van a posibilitar hacer muchas preparaciones, ¿no es cierto? Lo veíamos con el hojaldre de la clase pasada, un poco engorroso, ¿no es cierto? Un grupo trabajó de forma industrial, mecanizada, con la laminadora, pero igual, chicos, este proceso lleva su tiempo porque tocaba dar los descansos en frío y demás, pero entonces se obtuvieron buenos resultados, ¿no es cierto? Se obtuvo un producto que el objetivo era que tuviera buena formación de capas, que tuviera buena crocancia, ¿no es cierto? Ahí nos dimos cuenta que unos pasteles de pollo hojaldraron más, otros hojaldraron menos, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que eso se debía al grosor de la lámina, ¿no es cierto? Entonces, si me parece que estos dos grupos de acá dejaron la lámina un poco más delgada, entonces vimos que el hojaldrado del pastel de pollo fue menor, ¿no es cierto? Aquí es lo mismo, aquí nos toca respetar el grosor que sea mínimo de 0.5, porque si yo hago demasiado delgada la lámina, nos toca ahorita controlar las medidas, ¿no es cierto? Controlar el grosor, porque ahorita vamos a trabajar una medida de 50 por 45, entonces si a algún grupo se le ocurre la magistral idea de hacerla no de 50 por 45, sino de 70 por 60, pues ya la lámina de la cual vamos a empezar a armar nuestro producto va a quedar demasiado delgada, y por ende el croissant también va a tener muy poco volumen, ¿no es cierto? ¿Cómo están las brigadas para hoy, monitor? A ver, cuénteme. Entonces, para ahorita, por favor, los de horneo, vamos a colocar el cuarto de crecimiento, que lo vamos a prender.
y lo vamos a tener listo. Vamos a trabajar con la lata grande. ¿Le dieron latas grandes? Sí. Entonces vamos a trabajar con latas grandes porque ahorita llega el profesor Julio y nos ocupa ¿qué? El combi, ¿no? Entonces ya sabemos que este horno funciona bien, pero toca darle un precalentamiento casi de 40 minutos. Es un precalentamiento bastante o sea, mucho tiempo, ¿no? Mientras que este de acá en un minuto precalienta, este demora 40 minutos, pero también nos sirve. Entonces, para que los de horneo estén pendientes del cuarto y del horno, o sea, ponerlo a precalentar con tiempo. Vamos a mirar el procedimiento, pero como esta preparación yo ya la hice con ustedes, o sea, la masa danesa, ustedes me van diciendo cuál es el procedimiento, ¿no es cierto? ¿Qué sería lo primero que haríamos? Alistamiento. Ese no tiene pérdida, ¿no? ¿Qué sería lo segundo? Mezcla y acondicionamiento en la máquina. Mezcla y acondicionamiento, que lo vamos a hacer acá en la batidora, ¿no es cierto? ¿Mezcla qué velocidad? 1. Velocidad baja, ¿no es cierto? 8 minutos. O sea que si esta batidora, hay unas que traen más velocidades, pues simplemente uno, velocidad baja mezcla y acondicionamiento, velocidad un poco más rápida, ¿no es cierto? Entonces, mezcla y acondicionamiento de la masa. Más o menos, ¿cuánto tiempo? 15. 15 minutitos, ¿no es cierto? Pero entonces vamos a tener en cuenta, jóvenes, que esta masa tiene que ser una masa que suave. Esta masa, de pronto no lo habíamos hablado la clase pasada, al igual que la masa de hojaldre, yo le puedo agregar ¿qué? Un ácido, o sea, yo le puedo agregar limón, o le puedo agregar ¿qué? Vinagre. ¿Y para qué habíamos dicho que se le agregaba el limón y el vinagre? Para mejorar ¿qué? La extensibilidad, la elasticidad de la masa, ¿no es cierto? Entonces ahorita me consigo un poquito de vinagre, le agregamos unas gotitas de vinagre o de limón, y eso va a ayudar a que nuestra masa sea mucho más extensible, mucho más elástica, ¿no es cierto? Como regla general, que la masa quede suave, porque vamos a hacer un proceso de ¿qué? De laminado. Ustedes se dieron cuenta con el hojaldre, no se sufrió porque la masa quedó ¿qué? Bien elástica, bien suave, y se dejó ¿qué? Trabajar. Hubiera pasado lo contrario, hubiera quedado un poco con menos humedad, mucho más difícil para extenderla, ¿no es cierto? Mucho más el trabajo mecánico que nos hubiera tocado darle. Entonces, siempre este tipo de masa, o sea, lo que es la masa danesa, la masa de hojaldre y la masa de pizza, tiene que quedar suave. ¿Ustedes hicimos pizza? Es una masa suave, fácil, todo lo que sea de laminar, que la masa quede ¿qué? Suave. Listo, después de mezclar y acondicionar, entonces por favor los de dosificación me colaboran, dividimos la masa en 3 partes ¿qué? Iguales, y ya cada grupo arranca a trabajar su preparación. Lo primero que se hace acá, después de que ya tiene usted la masa, ¿qué es? ¿El empaste? El empaste, ¿no es cierto? Entonces vamos a empastar de la misma forma que empastamos la vez pasada. Entonces trabajamos la margarina, que aquí es margarina corriente, la trabajamos con un poquito de harina y procedemos a empastar, ¿no es cierto? Recordemos que la margarina no tiene que quedar demasiado pomada. Estamos trabajando con margarina. Pero muy buena la pregunta, Javier. Usted sí pregunta, los demás critican. Entonces, la pregunta, yo podía hacer esto y yo les dije en la clase pasada, yo puedo hacer tanto el semi-hojaldre como el hojaldre, yo lo puedo hacer con mantequilla. Pero va a ser
primero que todo el producto va a ser de menos volumen y va a ser más difícil de trabajar porque la margarina es mucho más suave, mucho más sensible al calor. Entonces, para trabajar estas preparaciones con mantequilla me tocaría prácticamente darles unos descansos, por ejemplo, 1 hora de descanso. O sea, en pasto, 1 hora de descanso. Saco la masa, le doy la primera vuelta, otra hora de descanso. Saco la masa, le doy la primera vuelta, otra hora de descanso, ¿no es cierto? Pero sí se podría hacer con mantequilla y me tocaría regular ¿qué? La fuerza, ¿no es cierto? Porque como la mantequilla es tan suave, tiende que a salirse más fácil de la masa. Entonces no es que no se pueda hacer con mantequilla, tanto el hojaldre como el semihojaldre se pueden hacer, pero requiere mayor habilidad, ¿no es cierto? Entonces de pronto, después de que ustedes ya dominen estas técnicas, que ya hayan hecho hojaldre por ahí unas 10, 15, 20 veces, entonces de pronto ya se pueden arriesgar a hacerlo ¿con qué? Con mantequilla, porque ya tienen la agilidad, ya no se van a poner a pensar la fuerza que tienen que ejercer ni nada, sino que ya fluye natural la laminada, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a lo mismo, para el empaste vamos a dejar aquí una margen, si se acuerdan, ¿no? 1 centímetro. Una margen acá de 2 centímetros. Esa margen no le vamos a colocar absolutamente nada de grasa de margarina. La otra la vamos a trabajar un poquito con harina y la vamos a colocar acá. Después subimos las puntas y arrancamos inmediatamente a dar la primera vuelta, ¿no es cierto? Levadura fresca, si ahí está bien, son 515 gramos. Perfecto. Si ven que acá le bajamos, o sea, en comparación con las otras preparaciones que hicimos de masas leduradas, aquí se le bajó un poquito la levadura, ¿no? Por lo que no tenemos el manejo, o sea, la masa tiende a crecer, tiende a ledular y después es más difícil darle la forma a la preparación. Entonces, pero ya de pronto ustedes cuando tengan el manejo, que ya hayan hecho esto por ahí unas 15, 20, 30 veces, pues ya le pueden subir a 4% normalito, ¿no? Ya tenemos la agilidad, ya lo podemos hacer. Entonces, listo, ya estuvo el empaste. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una vuelta sencilla. Yo creo que con la clase pasada de hojaldre, si no saben todavía cómo es una vuelta sencilla, me avisan, ¿no es cierto? Vuelta sencilla. Entonces recordemos que dividimos la masa en 3 partes iguales, ¿no es cierto? La doblamos en forma de de sobre. Entonces miren que esto de laminado, tanto para la masa danesa como para el hojaldre, miren que con vuelta sencilla y vuelta doble podemos sacar perfectamente 90 preparaciones diferentes, porque siempre se va a hacer eso. Se me había olvidado decirles que el hojaldre pues son 2 vueltas sencillas, 2 vueltas dobles, pero hay una equivalencia que es hacer 6 vueltas sencillas. O sea, sería equivalente a hacer 2 vueltas sencillas, 2 vueltas dobles, o 6 sencillas también se podría hacer y no se afectaría el hojaldrado de la preparación. Bueno, entonces vuelta sencilla. ¿Qué medida les dije que íbamos a trabajar? Entonces, siempre el producto final, chicos, ya nos había dicho, el producto final es el que nos da cómo debe ser el corte de la masa. ¿Se acuerdan que con el hojaldre tenía que ser múltiplo la masa de 15 por 15, ¿no es cierto? 15 a lo largo, 15 a lo ancho. Entonces aquí la masa tiene que ser, o sea, la forma que va a tener nuestro croissant va a ser una forma triangular, ¿no es cierto? Ese croissant va a tener, a lo largo va a tener 25 centímetros y a lo ancho va a tener 17 centímetros. Entonces, múltiplo de lo largo y múltiplo de lo ancho sería 50 por 51, ¿no es cierto? Nos daría múltiplo. Entonces 50 acá, aquí quedaría.
Entonces vamos a tratar, jóvenes, de mantener ese grosor, ese tamaño de la preparación, siempre tratando de que el grosor final de la preparación esté más o menos de punto 5, ¿no es cierto? Esto es clave, si está demasiado delgado, como les digo, se va a afectar el resultado final, ¿no es cierto? Entonces, vuelta sencilla, estilo de 50 por 51, doy la vuelta sencilla, ¿no es cierto? El siguiente paso sería, vuelvo y estiro de 50 por 51. Aquí sí vamos a tratar, pues nos bajo el metro para que tratemos de respetar esas medidas. Volvemos y estiramos de cuánto? De 50 por 51. Y le vamos a dar la vuelta que doble, ¿no es cierto? Entonces vemos, jóvenes, vuelta sencilla, vuelta doble. Volvemos y estiramos y ya va a ser para el armado. Entonces, para el armado, ¿de cuánto nos tiene que quedar? Esa sí nos tiene que quedar lo más exacta posible de 50 por 51. Recordemos, jóvenes, que aquí en estas dos primeras vueltas no pasa nada. Si de pronto me quedó de 50 por 60, no pasa nada. Porque hasta ahorita estamos haciendo la vuelta sencilla. La vuelta doble me quedó de 45 por 60, no pasa nada porque estoy haciendo la vuelta doble. Pero la final, la de armar, sí tiene que ser múltiplo de esta medida de nuestro croissant, que sería múltiplo de 25 a lo ancho y 17 a lo, digo, 25 a lo largo y 17 a lo ancho. Entonces la última, la del armado, sí nos tiene que dar la medida exacta, ¿no es cierto? Entonces, para el armado, la medida tiene que ser de 50 por 51 y vamos a empezar, chicos, a dividir, ¿no es cierto? Entonces acá cortamos la masa por la mitad, ¿no es cierto? Entonces 25, 25, 50, ¿no? Ahí estamos respetando lo del tamaño final de la preparación. Y aquí 51 sería en 3, ¿no es cierto? Ahí hay 1, 2 y 3. Pero entonces, como la forma es triangular, entonces aquí nos va a salir el primer croissant, ¿no es cierto? Y el otro croissant nos va a salir en sentido que contrario. Entonces, miren, acá sale el otro croissant. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos croissants salen? 10 más las esquinas, ¿no es cierto? Estas esquinitas las podemos reutilizar, pero ya no nos van a dar pues el mismo grosor del mismo tamaño. Entonces, no, pero venga, ¿cuántos salen de acá? 5, 1, 2, 3, 4, 6. ¿Y 6 de acá? 12. Porque mira, aquí viene el otro. Aquí viene el otro. Aquí viene el otro. Y sobrarían estas dos esquinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y 6, 12. Pero si es de 17 centímetros, sería más que la Aquí está acá, 17 acá, ¿no es cierto? Sí. 17 acá. 17 acá. 17 acá. 17 acá. 17 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sobrarían esas dos esquinas. 17 por 3. Lo que pasa es que si usted se da cuenta, este ancho de acá ya no lo utilizo acá arriba, sino ya empiezo a contar ese acá abajo. Como que se traslada. El caso es que salen de 12 croissants y las dos esquinas, las 4 esquinas. Bueno, después de que tenemos nuestros 12 croissants, chicos, vamos a hacerle un pequeño corte aquí con el cuchillo, un corte de menos de medio centímetro, por favor. No
no vayamos a dañar la masa. Es que les dice uno que un pequeño corte, igual yo les hago la muestra y todo, ¿no? Pero entonces llega y le mandan el machetazo hasta acá. Ush. Dañamos la masa, o sea, es un pequeño corte. Aquí vamos a colocar el chocolate. El chocolate lo vamos a romper un poquito, lo vamos a colocar aquí en el centro. Y este cortecito de acá es para que se corten unas orejitas, o sea, van hacia adentro, encapsulando ¿qué? El relleno, ¿no es cierto? Y empezamos a enrollar. Entonces, para enrollar, chicos, como la masa se supone que quedó con un muy buen acondicionamiento, es una masa supremamente elástica y demás. Entonces, yo llego, la cojo aquí en el borde, le hago la vueltica aquí, encapsulo el chocolate y la sostengo con la mano izquierda y la voy estirando, pero lo mismo, cariño. Hacer, o sea, la estiramos un poquito, o sea, lo que dé la masa y tiramos, estiramos, enrollamos y tiramos, enrollamos y tiramos. Más o menos toca darle unas 12 vueltas a la masa, o sea, que quede bien apretada, por lo que hemos dicho siempre, en una masa suelta se abre en el crecimiento, ¿no? Pero también está el de que se le salga un relleno por los lados. Porque para eso es este corte acá. Ah, ok. Este cortecito cuando se va a coger esta masa de acá, viene hacia acá y esta hacia acá, entonces cubre, encapsula el chocolate. Apenas lo tengamos listo, la preparación, lo que vamos a hacer es que la vamos a llevar a crecimiento, ¿no es cierto? Recordemos que esta es una masa levadura, tenemos la levadura acá. Recordemos que tenemos que tener el cuidado de no activar ¿qué? La levadura, entonces cuando estemos haciendo la mezcla, tener cuidado que no haya contacto directo y demás, ¿no? Ya cuando tengamos la masa armada, la vamos a llevar a ¿qué? A crecimiento, ¿no? Ya por ahí el grupo de horneo prendió el cuarto, en ese cuarto vamos a mantener las condiciones de temperatura y humedad. Recordemos que la temperatura ideal son 35 grados centígrados, la humedad ideal son 90%, ¿no? Si tuviera un higrómetro y un termómetro, podría controlar eso allá. Como no lo tengo, entonces me toca ¿qué? A un milímetro. Por lo menos que doble que la masa doble su tamaño, ¿no es cierto? Entonces, el crecimiento, entonces, 35 grados centígrados y 90% de humedad relativa. Apenas doble el tamaño, jóvenes, vamos a sacar la masa, la vamos a brillar con huevo, ya sabemos cómo se hace el polen, y lo vamos a llevar a hornear. El horneo en este horno son 170 grados centígrados por aproximadamente 25 minutos, ¿no es cierto? Recordemos, jóvenes, que este horno tiene un pequeño problema. Pierde muy fácil ¿qué? La temperatura. Entonces aquí los de horneo les toca tener muy buena agilidad, o sea, cargar rápido, y de hecho toca precalentar el horno por ahí a 190 para cuando lo carguemos pierde temperatura, queda en la temperatura que necesitamos. Y por último vendría la segunda terminación, o sea, la primera es con huevo, ¿no? Y la segunda vendría a ser con azúcar glass. Entonces colocamos nuestros croissants y agregamos una cantidad generosa de azúcar glass. De hecho, se le pueden dar muchas terminaciones, pero esa es la que vamos a hacer hoy, ¿no es cierto? Y por último, que no se lo merece. Este grupo está oficial. Ya sombra, es que los grupos entre más pequeños, ¿no? Entonces vamos a hacer la degustación, ¿no es cierto? Recordemos, jóvenes, que la degustación no es comer por comer, sino es retroalimentar el proceso, hacer el ejercicio de la ficha de análisis sensorial, o sea que ya cuántas fichas llevamos.
2 de galletas, una de hojaldre y esta 4, ¿no es cierto? Para que no, ya empezaron a manejar la plataforma Samurai. No. Así que de pronto ya la... No, pero ya casi, ya empezaron a implementar, ya están dando talleres de la nueva plataforma. Entonces chicos, manos a la obra.